Esta noche, mientras estamos haciendo este podcast, el cielo de Vinnytsia se está iluminando con explosiones, mientras que otros ataques aéreos rusos están cayendo justo sobre el centro administrativo y la ciudad de Tulchin. Muchos de ellos, como vieron en el intro, han sido reportados como ataques bastante devastadores, bastante poderosos, con diversos tipos de bombas, de armamento. Pero hoy vamos a hablar de uno muy específico. Lo que empezó como un ataque más en la región de Kursk, hoy ha escalado la ofensiva a una operación masiva justo en el corazón de Ucrania. No es la primera vez que vemos estas imágenes, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Moscú para cobrar venganza de la intrusión ucraniana en Kursk, de los ataques a civiles en el Donbass, los bombardeos a centros comerciales, hospitales, zonas habitacionales? Pues ya parece que estamos comenzando a ver el preludio de algo mucho más devastador. Las alarmas están sonando en Kiev, pero el verdadero peligro puede estar apenas comenzando. Las ofensivas rusas ya se han vuelto cada vez más intensas en las últimas horas y lo que es aún más alarmante es la letalidad y la precisión con la que estos ataques están siendo ejecutados. Hay dos versiones y se las vamos a mostrar aquí. Está la versión occidental, en donde Ucrania ha parado todos los ataques rusos de las últimas horas y los que están sucediendo en estos momentos. Y hay otras imágenes como las que les acabamos de mostrar y como otras fotografías, imágenes y reportajes que están circulando ya en las redes, de las que vamos a hablar y a mostrarles, por supuesto. Se están reportando ya drones volando en oleadas sobre regiones ucranianas específicas, causando daños importantes a la infraestructura ucraniana. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿estaba Ucrania preparado para este nivel de respuesta de Rusia? Pues todo indica que no. Tiraron suficientes piedras al panal y ahora las primeras abejas apenas están saliendo y sus defensas ya se están colapsando. Los informes desde Moscú sugieren que la maquinaria militar rusa aún tiene mucho en reserva. Y ahora vamos a hablar de cifras, porque las matemáticas de Kiev, miren, simplemente no cuadran, huele a propaganda. Los medios occidentales están diciendo que se lograron derribar hasta este momento que estamos hablando, que los ataques están realizándose, 25 de los 26 drones rusos que atacaron su territorio, casi todos. Pero si eso es cierto, si Ucrania logró parar todos los ataques rusos hasta este momento, ¿por qué hay tantas zonas destruidas? Algo no encaja. Y parece que la propaganda ucraniana está empezando a desmoronarse y a mostrar grietas ya. Déjenme mostrarles nada más algunas de las imágenes que se mostraban. Digo, además del video que les acabamos de mostrar hace un momento. Pero se comenzaban a ver ya diversas explosiones mientras se jactaban de haber derribado casi todos los drones rusos. La realidad es que ya la información que está circulando nos muestran que en realidad no es así. Y en medio de este caos, las Fuerzas Armadas ucranianas han perdido también una cantidad muy importante de equipo militar. Y no hablamos, por supuesto, de cualquier equipo, sino que hablamos de las joyas de la OTAN que le habían proporcionado Ucrania para atacar la región de Kursk, muy en concreto cerca de las inmediaciones de Sutka. Y hablamos por supuesto de vehículos blindados estadounidenses hasta tanques británicos Challenger 2. La lista es muy larga, es larga y preocupante para la OTAN porque según el proyecto holandés OSINT y Oryx, las pérdidas ucranianas están superando ya por mucho a las pérdidas rusas en términos de equipamiento moderno. Y pues esto ya está planteando una pregunta clave. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que Ucrania pueda resistir esta guerra con tasas de pérdida tan increíbles? Y mientras que esto sucede, Rusia sigue avanzando ya en otros frentes, por ejemplo en las regiones de Zaporizhia, en las regiones de Jersón. Las tropas rusas en las últimas horas han ganado terreno de manera significativa. Los combates en áreas claves como por ejemplo Malaya, Tokmachka, Novodanilov y también otras como Verbovoye, pues ya han inclinado la balanza a favor de Moscú.
muy a pesar de que los enfrentamientos son, por decirlo así, de carácter posicional, los ucranianos ya parece que están perdiendo mucho territorio, más del que lograron incursionar en Rusia. Las cifras iniciales, recuerden que hablábamos que por cada 2 millas que Ucrania había logrado tomar en Kursk, había perdido 3 millas en el Donetsk, pero esa cifra ya escaló mucho más. Y lo más inquietante es que lo que está sucediendo en el sur es terrible para Ucrania. Los paracaidistas rusos y las fuerzas especiales están empujando a las fuerzas ucranianas, están replegándolas, y no solamente en tierra, sino que las incursiones en la lista del delta del Dnieper ya han mostrado la capacidad en estos momentos que ha tenido el frente ruso para proyectar su poder en áreas críticas, porque esos flancos los dejó Ucrania totalmente desprotegidos. Por supuesto, ya habíamos hablado de cómo se llevó prácticamente su mejor arsenal para Kursk, para poder incursionar en territorio ruso, y dejó muchos flancos abiertos en sus propios territorios, donde los ucranianos apenas si están logrando mantener sus posiciones, pero no parece que por mucho. Toda esta situación ya se está agravando con el riesgo, para variar, de un desastre nuclear en Zaporizhia, y ya se habla cada vez más de esta posibilidad en Kursk, porque los ataques con drones ucranianos a la central nuclear de Zaporizhia de la semana pasada, pues son un juego muy peligroso que podría tener consecuencias catastróficas. La OIE ya ha pedido al régimen de Kiev que detenga estos ataques, así los ha llamado, ataques imprudentes, pero realmente Ucrania no le está haciendo caso, y parece que el mundo tampoco, o por lo menos los medios de comunicación, no están haciendo un llamado de atención para que Ucrania deje de atacar la central nuclear de Zaporizhia. Hasta este momento ha fallado en los ataques. Los últimos ataques con drones que se dieron ahí, afortunadamente, solo lograron impactar en el sistema de ventilación. Pero ¿qué pasa si los próximos ataques sí dan en el blanco de la central nuclear y logran dañarla lo suficiente como para que una catástrofe nuclear suceda aquí? Es un movimiento, muchos dicen que es un movimiento desesperado, que por desesperado que sea, más bien llamémoslo terrorista, que va a desencadenar una tragedia de proporciones incalculables. Hablamos de un posible desastre nuclear, y cuando hablamos de esto, pues no podemos dejar de hablar de las acciones más recientes en la región de Kursk, porque el régimen de Zelensky ha intentado invadir la zona para apoderarse de la central nuclear de Kursk, pero se han encontrado hasta este momento pues con una resistencia bastante feroz. Ya parece que la línea al frente está cada vez más cerrada, y tal y como decíamos el otro día, una vez que esta línea se cierre, ese contraataque va a ocurrir seguramente a gran escala. Y el balance hasta ahora, digamos, el marcador hasta este momento nos muestra que aunque Ucrania esta mañana lanzó numerosos ataques sobre Moscú, pues hoy parece que ya estamos viendo el inicio de la venganza rusa en la región, por supuesto, de Sumy y otras regiones más, que son apenas el principio de un contraataque muy agresivo. Las imágenes son impactantes, no solo las que les mostrábamos en un principio, sino la que muchos medios de comunicación ya están comenzando, por supuesto, los pocos que dicen la verdad, a mostrar. Las imágenes no mienten, y yo creo que todavía más revelador que estas imágenes, pues es el impactante número de vehículos de la OTAN que han sido destruidos o capturados ante este momento. Me llamó mucho la atención porque hoy precisamente Rusia sacó una nota en donde decía que había capturado 5 vehículos blindados Rochelle Senator. Estos Rochelle Senator, que son blindados APS canadienses, de los cuales 2 fueron tomados como trofeos por las tropas rusas. Y esto no es solamente un golpe simbólico, sino que es un recordatorio de que el apoyo occidental a Ucrania tiene un límite, y ese límite se está acercando a su final rápidamente. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué sigue para Ucrania? ¿Pueden seguir resistiendo estos embates con las crecientes pérdidas en el campo de batalla y con la presión constante de Moscú? Porque ya varios analistas militares, sobre todo del ISW, que es el Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington, incluso ellos ya han comenzado a decir
ellos mismos, es decir, mismo Washington, que Ucrania ya perdió la iniciativa en Zaporizhia y ese hueco ya no lo va a recuperar. Y eso también está ocurriendo en otras zonas del frente, digamos que el Donetsk por completo. Ya el frente sur de Ucrania parece que va a caer en manos de Rusia al haber dejado tan desprotegidos tantos flancos para tomar la aventura de Kursk. Por supuesto, si Ucrania lograra sostener el control de Kursk, sería una jugada brillante, una jugada maestra. Pero si no, como decimos en México, vulgarmente, se va a quedar como el perro de las dos tortas. Sin Kursk y sin el Donetsk. ¿Habrá valido la pena todo esto? Yo leí esta mañana una declaración del director general de la OIEA que me alarmó mucho, de Rafael Grossi, que decía que tenía previsto visitar la central nuclear de Kursk ante lo que se presumía, porque el mismo Rusia hizo esta acusación de que Zelensky y la OTAN pues estaban apuntando a volar la central nuclear de Kursk en suelo ruso. Imagínense qué nivel de acusación, pero el hecho de que hoy ya estemos leyendo las declaraciones de Rafael Grossi diciendo que va a visitar la planta nuclear, pues nos dice que eso no es propaganda rusa, que la preocupación de la OIEA sí existe, que es real, que Ucrania sí está apuntando realmente como objetivo a las plantas nucleares de Rusia en Kursk y también de Zaporizhia. Y pues por supuesto que la preocupación de la OIEA, si es que es genuina, pues no es para menos. Rusia ya lo había comentado, ya se habían mostrado incluso imágenes de estos drones ucranianos impactando en las instalaciones de ventilación de la central nuclear de Zaporizhia, y el nivel de descaro de algunos medios de comunicación que salieron de inmediato a decir que había acusaciones cruzadas, que Rusia estaba diciendo que Ucrania había lanzado un ataque con drones a la planta nuclear de Zaporizhia, pero que Ucrania también acusaba a Rusia. La planta de Zaporizhia, todos sabemos que está bajo el control ruso. ¿Cómo quien opera dentro de Zaporizhia es personal ruso, ciudadanos rusos, quienes la rodean son fuerzas rusas? ¿Cómo van a volar los rusos una planta nuclear que tienen ya bajo su control con su propia gente y sus propios ciudadanos adentro? Es ridículo. Y ahora pues lo que estamos viendo aquí es una escalada que no está mostrando signos de detenerse, pero que ya está mostrando, Alba, que la venganza rusa al parecer ha comenzado hace unos momentos. Vinnytsia, muy cerca de Sumy, es apenas el inicio de esto que seguro estamos por ver. Sí, y es que es terrible porque decíamos, pero ¿por qué lo hace Zelensky? ¿Por qué ataca la planta nuclear? Pues es que es muy sencillo. Todas las armas nucleares las entregó cuando hicieron el acuerdo del desarmamento nuclear. Y esa es una de las grandes cuestiones que tenía Ucrania con Estados Unidos cuando les empezaron a decir, o cuando les dijeron la verdad realmente de todo el dinero que les había dado Biden, pues que no era gratis, que eran subvenciones que tenían que devolver. Y entonces salió un diputado ucraniano y dijo que por qué, si ellos cuando entregaron todas las armas nucleares les dijeron que eran para su protección, pero en ese entonces en el acuerdo les dijeron que los iban a proteger y ahora les estaban cobrando. Entonces le decían, si nos hubieran dejado las armas nucleares, nosotros tendríamos con qué protegernos. Al no tener las armas nucleares y tener esa planta nuclear que pueden atacar, por supuesto que ellos lo están viendo como su arma nuclear. Por eso es que están atacando la planta nuclear. Pero ¿sabes qué es lo preocupante de esto que estás diciendo, Alba? Que por supuesto que tienes toda la razón. No tiene armas nucleares Kiev, pero está utilizando una planta nuclear Exacto. como un arma nuclear. Porque ¿Qué quiere decir esto? Que si tuvieran ellos una sola ojiva nuclear, ya lo hubieran usado. Ya lo hubieran usado contra Claro, Rusia. porque ¿quién va a saber mejor qué pasa de un desastre nuclear? ¿Qué es lo que viene después? Ucrania, ellos tienen Chernobyl, ellos saben lo que pasa con un desastre nuclear de esa magnitud. Claro. Entonces, ya lo vivieron, como que dicen, pues ya lo vivimos una vez, ahora les toca a los demás, y por eso están atacando la planta nuclear. Esa es su manera de hacerlo, porque no hay manera de que ataquen deliberadamente una planta nuclear cuando no tienes la capacidad de hacerlo. Exactamente. Ese es el gran problema aquí. Y lo que estamos viendo, que es más preocupante, Alba, es el hecho de que al final el mundo calle. Sí. Una amenaza nuclear es una amenaza nuclear
Y es lo mismo si sucede en Rusia o si sucede en Washington o si sucede en Israel. Si fuera, imagínate, Alba, si fuera Hamas quien estuviera atacando una zona nuclear israelí. ¡Uf! No te cuento, ya el mundo hecho, entero se hubiera paralizado. Sí. No, y esas notas no las van a encontrar tan fácilmente. De hecho, de lo que está pasando en este momento, tampoco van a encontrar muchas notas porque ahorita muchas de las notas se están dirigiendo hacia la embarcación del millonario británico que se hundió su yate en Italia y que desapareció y que, bueno, que supuestamente ya encontraron el cuerpo de él y de su hija. Y entonces toda la cobertura está haciendo de eso y lo están viendo. Están usando de nueva cuenta otras notas que no estoy diciendo que no sea una tragedia, es una tragedia, mis condolencias para la familia, pero utilizan una nota para cubrir las tragedias que están pasando. Sí, las tragedias que están viviendo otras personas. Sí. Pero en este momento, pues hay que cubrir, ¿no? En su momento, cuando necesitaron la publicidad de decir que Ucrania tenía Kursk, la utilizaron toda. Ahorita que vienen las represalias, entonces hay que tapar con otras notas que están saliendo para que no se sepa de las represalias. Cuando estas sean demasiado fuertes, entonces van a decir Rusia atacó o Rusia dice supuestamente que están atacando la planta nuclear porque es el tipo de estribillo que utilizan. Supuestamente, y salen los videos de los drones explotando en los sistemas rusos de ventilación de Zaporizhia y salen con el descaro de decir que los drones, hay acusaciones cruzadas. ¿Cómo va Rusia a matar a sus propios ciudadanos y una zona de la que ya tiene el control absoluto? Yo digo, ok, unos dicen que fue el otro, siempre se están señalando. Que vaya una comisión independiente y que revise los restos de los drones y ahí vamos a saber de quiénes son. Claro. Pero no lo dejan. Es como el misil. ¿Dónde crees que se fabricaron esos drones? Claro, es como el misil que pegó en la esquina del hospital en Ucrania. Ucrania dijo que fue Rusia. Rusia dijo que no, que fue uno que utilizó Ucrania para interceptar su misil, que se desvió y pegó, que no era su misil. El cráter y todo no coincidía con el misil ruso, pero se acercó la zona. Los periodistas no podían tomar fotos ni videos de los pedazos del proyectil. Enseguida empezaron a levantar y dices, ¿por qué no se permite que entre alguien independiente y que diga de quién fue el misil? Porque en él recae la culpa del misil, del dueño del misil. Por supuesto, los misiles rusos no tienen componentes estadounidenses, ni franceses, ni nada. Y los misiles ucranianos no tienen componentes rusos. Entonces pasen el resultado de dónde son las piezas. Pero cuando pasan ese tipo de cosas, cierran todo, entonces dices, pues ¿a quién le creo? Bueno, lo que sí sabemos, Alba, porque eso ya está confirmado, es, por ejemplo, los ataques que lanzó Ucrania esta mañana a Moscú, los 47 drones me parece que fueron, se analizaron y fueron fabricados por 2 países. Y los 2 fueron países miembros de la OTAN. Turquía y Washington. Uh-huh. Fueron los 2 tipos de drones con los que se lanzaron el ataque. China le vende componentes a China le vende componentes a Rusia para poder fabricar muchas de sus armas. Ya salió la OTAN a decir que China es un agitador de conflictos. Porque le vende componentes. Bueno, Washington no vende componentes. Le da el dron completo y se lo fía. Con ese dron se ataca a Moscú. ¿Washington es un agitador de guerras? Porque, si usamos la misma lógica, pero como hay un doble rasero, eso no pasa. Entonces, son graves las implicaciones, Alba, de estas acusaciones cuando vemos precisamente también los drones que se usaron en la planta de Zaporizhia, quien los fabricó por completo. No hablo de un componente. ¿Quién ensambló el dron completo y se lo vendió a Ucrania y con qué fin? Ya es muy claro. Claro, pero pues eso no lo vemos, decía un amigo. No, lo que estamos viendo es un autoataque de Rusia para justificar las armas nucleares. Amigo, honestamente, a estas alturas del partido, pretextos a Rusia para utilizar las armas nucleares le faltan. O sea, le sobran, perdón. Y a Ucrania también. Por eso, si las tuviera, ya las hubiera utilizado. Pero como no las tiene, su única arma nuclear es la planta. Entonces, por eso está intentando hacerlo. En este caso, Rusia sí tiene. Eso es lo preocupante, que Rusia sí tiene. Entonces, imagínate si en un día amanece de malas y decide utilizar alguna. Es lo terrible. Como hoy en la mañana hablábamos de
lo que salió del Washington Post fue, no, del New York Times. El New York Times sobre las armas nucleares en Estados Unidos, que lo aprobaron desde marzo de este año, pero apenas sacan la nota. Entonces, justamente como decíamos, es justo el momento político. ¿Por qué está pasando todo esto en la guerra? Porque es la manera de subir a Kamala Harris en las encuestas, de pegarle a Donald Trump en la campaña. Todo esto tiene que ver con la carrera presidencial de Estados Unidos. Porque ¿qué ha hecho Zelensky desde que inició el conflicto? ¿O por qué inició este conflicto? Porque Zelensky se ha prestado al juego de los Biden y de los intereses de los Biden y de toda su flotilla que tienen en Ucrania. ¿Recuerdan el debate cuando era precandidato con Donald Trump? Donald Trump lo dijo clarísimo. ¿Qué hacía el hijo del presidente sin experiencia en ningún tipo de empresas de hidrocarburos trabajando para Burisma, el gas ucraniano? Que es lo de Ucrania que se uniera a la OTAN era lo de menos, porque desde un inicio todos sabíamos que no se podía, porque tiene conflictos territoriales con Rusia y la corrupción está al máximo. Entonces ellos sabían que no podían, pero se comieron el cuento. Y si no creen que la industria armamentista es la que financia a los demócratas y a Biden, para muestra, un botón. ¿De dónde viene Blinken? De la industria armamentista. Claro. ¿De dónde viene Lloyd Austin III, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos? De la industria armamentista. Entonces, más claro, de ahí mismo. Ni el agua. Y se lo dijo, Alba. Yo me acuerdo que cómo se lo dijo, sobre todo el Washington Post. Fue el primero en hacer esa filtración. Y yo me acuerdo muy bien de ese artículo. Es más, yo pensé que era, como decimos en México, un borregazo. Algo que no iba a ser cierto. Que no tenían pruebas, ¿no? Sí, porque que no el tenía Washington fundamento. Post soltó el rumor. Apenas había ganado Biden la elección de que iba a poner como secretario de Estado a un tipo que trabajaba para la industria armamentista, básicamente Boeing, pero no Boeing la línea comercial de aviones, sino Boeing militar. Y también era lobista para la industria militar israelí, para una empresa israelí que vende armas. Porque que ha ido tantas veces supuestamente a mediar el conflicto. Lleva el catálogo. ¿De dónde crees que viene hoy? De Medio Oriente. Claro. Bueno, y el segundo era Lloyd Austin III, que decía el Washington Post, ese otro tipo trabaja en una de las empresas que venden armas más poderosas, Lockheed Martin, más importantes del mundo, estadounidense. El Washington Post se alarmó y el mundo entero dijo, eso no puede ser cierto porque hay un conflicto de intereses. ¿Cómo vas a poner las dos posiciones más importantes que tiene Estados Unidos después del presidente? El secretario de Estado y el de Defensa. Y como un enroque, ahí están las dos representaciones de ventas de armas más grandes del mundo. Blinken viene de Raytheon. Sí. Lloyd Austin III, Lockheed Martin, que son las más importantes. ¿Quiénes son las empresas de armamento que más han vendido armas en este conflicto? Ellas dos. Supuestamente, recuerdan que hace unas semanas les hablamos de eso, ya algunos meses, Canadá pagó por el famoso domo de hierro para Ucrania. 250 millones, 264 millones. Lockheed Martin lo está haciendo. Canadá dice que ya lo pagó. Lockheed Martin dice que le pregunten a Canadá. Y eso se supo porque Zelensky le empezó a decir a Trudeau que dónde estaba el domo de hierro que le habían prometido, que lo necesitaba urgentemente. Justamente los Patriots. Y pues ellos dijeron, no, es que nosotros ya se lo pagamos a Lockheed Martin. Y Lockheed Martin pues se hace como el que la Virgen le habla. ¿Por qué es importante todo este contexto, Alba? Porque de verdad no se trata de discutir sobre la guerra en Ucrania en estos momentos. Ucrania es lo de menos. Sobre todo para Zelensky, es lo que menos le importa a Zelensky, lo que le pase a Ucrania. Claro, el Reino Unido. Lo que más importa, todo lo que tiene que ver en estos momentos con Ucrania, con el conflicto, se trata de una campaña electoral. Se ha convertido en propaganda electoral que puede posicionar a los demócratas. Si Zelensky hace el favorcito en encargo, muy bien. Si cumple su tarea. Si cumple la misión el soldado Zelensky. Pero si falla, va a ser un balazo en el pie que va a costarle, por supuesto, la derrota a Kamala y le va a ayudar a ganar a Trump. Trump sabe que una de las maneras más crueles de desquitarse de los demócratas es cortándole el suministro financiero, cortando sus negocitos.
¿Y cuáles son los negocitos de los demócratas? Las guerras. Claro. Por eso Trump dice, apenas llegue, voy a acabar con esas guerras. Por eso Porque es su manera más cruel de decir, se te va a acabar el negocio y tus patrocinadores van a sufrir si yo llego. Se te van a acabar los garbanzos de libra. Por eso en su mandato, si ustedes recuerdan, fue el único presidente que pisó Norcorea de Estados Unidos. Claro. Se fue a ver a Kim Jong-un, se fue con China, tenía relaciones cordiales. Es cierto que le tenía varios impuestos al acero chino para proteger su industria. Pero sabía que no le podía cantar el tiro, como decimos en mi pueblo, entonces tenía relaciones cordiales. Cantaba guerras comerciales. Exacto, no guerras militares. Con Rusia tenía relaciones cordiales. Fue al Kremlin, se reunió con Vladimir Putin. Entonces, él trataba de ir mediando. A Irán lo tenía ahí medio detenido para que no se le saliera del huacal y no se les uniera ni a China, ni a Rusia, ni a nadie. Y a los hutíes los tenía con un pie en el cuello. Exacto. Los designó como grupos terroristas. Los designó ¿Y qué hizo Biden? ¿Pero sabes por qué lo hizo? Para que los hutíes tomaran fuerza, cobraran el ataque, cobraran ataques en el Mar Rojo y después se fortalecieran más ventas de armas. Y Trump sabe... Por eso es tanta insistencia de este tema. Se resume así de fácil, amigos. Como por qué va Trump a permitir que haya una guerra si sabe que quienes ganan de esas guerras son los mismos que patrocinan a los demócratas, que es Lockheed Martin, Raytheon. Exacto. Pues es como poner un anuncio de Coca-Cola cuando tú eres dueño de Pepsi. ¿Por qué harías algo así? Por supuesto, cada quien tiene sus patrocinadores. Los de unos son los que venden armas y los de otros pues son... Sobre todo el tabaco, el alcohol, ese gran lobby. Son más comerciales. Sí. ¿Cree que los ataques de Ucrania llevarán a una respuesta nuclear rusa? Las opciones son es muy probable, no es poco probable o no se puede saber. Esa fue la encuesta de hoy en la mañana. La encuesta de este momento, gracias a todos los que participaron. Si no alcanzaron a participar... Los invitamos a dejar su comentario aquí abajo en el video. ¿Las fuerzas rusas tomarán control total del sur de Ucrania? El 88% cree que sí, que es inevitable, sobre todo porque los dejaron desprotegidos a sus propios flancos con la aventura de Kursk. El 5% cree que no, que Ucrania va a resistir y el 7% dice que puede que en parte caigan. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.